Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar, a este gran encuentro de reflexión, de sentarnos un rato a conversar, a poder pensar sobre cómo nos podemos cuidar y cómo podemos también cuidar a otros en este contexto que nos tocó vivir. Hace ya un año y medio de pandemia, un año y medio de muchas cosas en el fondo que nos han ido pasando y que de alguna manera también lo que queremos invitarlos a reflexionar en esta tarde con otros elementos que nos permitan también ampliar la mirada a cómo estamos viviendo todo lo que nos ha tocado vivir. En este contexto le quiero dar la bienvenida a Jorge Sangüesa. Hola, Jorge. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo están Muy bien, muy todos bien. y todas quienes nos escuchan y quienes están aquí a pesar de que no los vemos? Así es. Se me olvidó presentarme, por supuesto, así que me voy igual a presentar primero. Soy Claudia Arriagada, soy una de las fundadoras de Ágape Educación, una corporación educacional que ha destinado todos sus años de existencia al trabajo con escuelas, docentes, buscando siempre la mejora de los aprendizajes, la convivencia, y de que este arte tan maravilloso de la educación llegue a todas partes con calidad, con eficiencia y ojalá con buenos resultados también. Bien, Jorge, quiero contar también un poco quién eres tú. Quiero decirles que Jorge, psicólogo de la Universidad Católica de Chile, magíster en gerencia y políticas públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctor también en ciencias sociales en la Universidad de Tilburg. Es profesor titular de la Adolfo Ibáñez y decano de la Escuela de Psicología de la misma universidad. Y dentro de los temas de especialidad que tiene Jorge están todas las temáticas de cambio, de gestión organizacional, de liderazgo, cultura organizacional y transformación social a través de las metodologías del diálogo. Posee una amplia experiencia de consultoría y procesos de formación en investigación-acción en diversas instituciones públicas y privadas. En el ámbito educacional, ámbito que es de todo nuestro interés, ha desarrollado consultorías sustentadas en prácticas colaborativas y en el desarrollo de comunidades de aprendizaje en diversas instituciones educativas, participando actualmente en el proyecto de fortalecimiento del desarrollo socioemocional en el contexto de la educación digital, proyecto patrocinado por la Fundación BHP. Ha ejercido cargos gerenciales en instituciones públicas de carácter nacional y ha tenido funciones de staff en organismos privados y públicos relacionados con el ámbito educacional y social. Jorge, te doy esta gran bienvenida. Sé que también has sido autor y coautor de otros libros, así que bueno, tu vasto currículum realmente nos da nos pone muchas expectativas en esta conversación que vayamos a tener en esta tarde. Así que bienvenido. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, yo tengo que decirle a quienes nos acompañan esta tarde que le decía a Claudia que no era necesario que leyera mi currículum. No es importante aquello porque tal vez lo único o más importante en esta tarde que yo quisiera compartir tiene que ver con algunas reflexiones que hemos estado haciendo a propósito de lo que estamos viviendo. Y eso no necesita currículum, porque no sé si para bien o para mal tenemos el mismo nivel de experticia, todos nosotros, del nivel de cansancio, agotamiento, del impacto que ha significado para nosotros y nuestra salud esta pandemia, esta interrupción en el ciclo de la vida. Y finalmente, más allá de que podamos desde distintas ópticas compartir miradas, en los hechos, nuestra experticia está dada porque estamos todos viviendo de la misma manera, intentando, como yo digo, sobrevivir o vivir lo mejor posible, ¿cierto? Esta situación que nos ha pillado de alguna manera, ¿cierto?, mal preparados. Y esta es tal vez la primera reflexión que yo quiero compartir, ¿no? Y nos ha pillado mal preparados porque nadie podía estar preparado para una pandemia de esta naturaleza. Ninguno de nosotros imaginó nunca que podíamos de alguna manera estar
de tal modo involucrados y tan globalmente, digamos, ¿no? Involucrados en todo, que la verdad es que no teníamos plan alternativo. Nosotros somos un país, como tú sabes, Claudia, y como los que nos escuchan también saben, de un montón de catástrofes naturales. Cada cierto tiempo un terremoto, una inundación, un aluvión, en fin, incendios, por cierto, sabemos, estamos acostumbrados a eso. Y de alguna manera, a pesar de que estábamos acostumbrados, en general teníamos alta capacidad, digo yo, de resiliencia frente a eso. Cuando personas de otros países vienen y están con nosotros, se sorprenden de que la mayoría de nosotros no tenemos grandes reacciones frente a un temblor de 5, 6, 8, incluso. Es como que si fuera parte de la vida, porque aprendimos así. Estábamos preparados para esas cosas, pero no para algo que de alguna manera tuviese tanto tiempo y nos tuviera tan en vilo durante tanto tiempo. Yo creo que eso es algo que creo que tenemos que pensar juntos. Esa es la invitación que yo quisiera hacer hoy día a la tarde. Bueno, en ese mismo contexto que en parte ya lo has planteado, Jorge, una de las grandes preocupaciones que tenemos finalmente es, bueno, cómo este contexto que nadie se esperaba, que además nadie ha podido saber cómo va a seguir, no sabemos si este agotamiento, cansancio, este cambio permanente o esta inercia permanente también que se da en otros aspectos, realmente nos va a cambiar. Y una de las grandes preocupaciones que tenemos es cómo esto nos ha ido afectando emocionalmente, porque podemos reconocer nuestras capacidades, ¿cierto? Y me encanta cuando dices en realidad todo desde nuestra perspectiva, podemos ser expertos en cómo vivir una situación así, ¿cierto? Cada uno puede aportar, lo conecto inmediatamente con lo que son nuestras inteligencias culturales, cómo desde mi contexto yo puedo de alguna manera también poder empezar a vivirlo o vivirlo mejor o no tan mejor, no sé. Pero hay un tema que es clave, que es cómo finalmente cómo nos paramos en este contexto, en esta vida, en lo que nos toca vivir. Y ahí yo siempre relaciono con la mirada que podemos tener frente a la vida, de estar mirando el vaso medio lleno o estar mirando el vaso medio vacío. Entonces, ¿cómo podemos avanzar o cómo podemos mirar lo que nos toca vivir, que en el fondo no lo elegimos, ¿cierto? Es como no elegimos los terremotos, claramente, ¿cierto? Pero tenemos que vivirlos y tenemos que afrontarlos, y como país lo enfrentamos con una gran solidaridad, con muchas cosas. Bueno, ¿cómo nos hacemos también solidarios en un contexto como el que estamos viviendo hoy? Sí. Yo quisiera traer a la mano, si me permite, ¿puedo mostrarte una lámina? Por supuesto, te voy a dar permiso Ya lo tengo, ya lo tengo, muy ya bien. chequeé. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, sí. Eso. Solo esta lámina, después podemos usar algunas otras si ustedes quieren, ¿no? Pero lo que estamos viviendo, como tú bien lo señalas, tiene que ver con, lamentablemente, un estrés sostenido. Un estrés sostenido que nos tiene a una gran mayoría de nosotros agotados emocionalmente. Y como el agotamiento emocional lo dice ahí, nos sentimos extenuados. Quizás el sentimiento más claro de las personas, de todos, es que están cansados. Es que a pesar de que las cosas son o pasan, nos sentimos como que ya hemos andado mucho rato, estamos agotados. Y nuestro nivel de agotamiento tiene que ver con que finalmente nos estamos sintiendo sobrepasados por una situación que no podemos manejar, que además interactúa con temas de nuestro trabajo, en particular, ¿cierto? En la sala de clase o en la atención a los niños y niñas que tenemos bajo nuestra responsabilidad, con que estamos de alguna manera sopesando todo el rato una serie de conflictos que tienen que ver con cómo distribuyo el tiempo, cómo preparo las cosas, cómo respondo a los requerimientos que se me hacen respecto de estas nuevas habilidades que tengo, cómo logro pasar los contenidos básicos o mínimos, cómo me cuido, cómo cuido a mis padres que están mayores o a mis hijos que también no tienen la posibilidad de estar
probablemente yendo a clase. Entonces, al final tengo que empezar a administrar una cantidad enorme de responsabilidades que no soy capaz. Lo que es más complejo es que este síndrome de agotamiento emocional no se pasa con unos días de vacaciones. Y por eso es que, a pesar de que hemos tenido vacaciones, a pesar de que algunos, ¿cierto?, han tomado algunas semanas de pausa, o en fin, igual seguimos agotados, ¿no? Y lo complejo de esto tiene que ver con que finalmente nos hemos transformado, además de profe, asistentes de la educación, agentes educativos, ¿cierto?, a toda la comunidad, de alguna manera, en torno a la escuela, como nos hemos transformado en cuidadores. Y este síndrome, que se llama el síndrome del cuidador, se parece mucho a un síndrome descrito hace ya muchos años que tiene que ver con las personas que, con el desgaste emocional que tenemos, las personas que tenemos que actuar empáticamente, con cuidado y apoyo del otro. ¿Por qué quería mostrarte esto? Porque lo que estamos viviendo, en definitiva, tiene que ver con algo que no es, si tú quieres, que no se resuelve racionalmente. Y por eso tú comentabas, ¿no? Efectivamente, las inteligencias culturales, aquel ámbito de sabiduría, de conocimiento, de capacidad, de adaptación que tenemos cada una de las personas en nuestros propios contextos, es tan relevante para poder ver cómo hacerle frente a este sentimiento de agobio, de agotamiento, de extenuación, a este cansancio. Y este es un punto de partida. Y una de las cosas que nos ayuda muchísimo es que efectivamente tenemos que ser muy conscientes de nuestra comunidad escolar, como entendiéndola y asumiéndola como una comunidad, ¿cierto?, de cuidado, que era lo que de alguna manera estaba atrás la invitación que hacían en este webinar. Somos comunidades que aprenden, y esas comunidades que aprenden y que centran su interacción en el aprendizaje, las que nos permitiría enfrentar y afrontar de mejor manera, ¿cierto?, este síndrome, este conjunto de síntomas que nos tiene agotado emocionalmente. Lo que es más complejo es que probablemente no se va a pasar la situación de amenaza, el estrés, se va a mantener. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos si esto se va a mantener? Me quitaste la pregunta que te iba a hacer, porque hasta ahí íbamos regio. Esto es que este es un tema súper importante, ¿no? Que efectivamente estamos viviendo un contexto que hace difícil manejar las cosas. Eso es lo que quiero decir. Me gustaría como conectar, porque en esta situación que tú planteas, en el fondo, que de alguna manera no tiene que ver con una racionalización de las cosas nomás, o decir, mira, voy a hacer taca, 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 y voy a estar al otro lado. Tiene que ver con otros procesos también personales por una parte y comunitarios por otra, ¿cierto? Porque al final, ¿cómo juntamos también lo personal con lo comunitario, con las exigencias? O sea, son múltiples factores los que están ahí, que no se van a mover tan fácilmente, ¿cierto? Pero que conforman un sistema. Y en eso también lo tenemos claro, ¿cierto? Y al conformar un sistema, finalmente cuando muevo uno, sé que se van a mover los demás también. Entonces, ¿cómo vamos generando también esas conexiones, esa colaboración también entre los distintos actores? ¿Cómo lo ves tú esa parte para poder avanzar y poder decir, bueno, soy consciente de esto, pero ¿qué más? ¿Qué hago entonces? Por lo mismo que decías tú, que no es algo que vaya a terminar mañana. O sea, de todas maneras, no sé si va a ser bueno, pero te puedo mostrar un esquema que tengo aquí. Todo es bueno, todo es bienvenido, así que dale nomás. Para ver si sirve, porque a mí me gusta mucho, ¿no? Este esquema, esta casita, es el modelo de resiliencia de Stefan Van Istenberg. Una persona que ha estudiado la exposición continua y permanente de las personas, y particularmente de los niños en situaciones de alto estrés.
Entonces, la capacidad de resistir y crecer incluso en medio de la dificultad, dice él, se puede representar en esta casita. Y mira, a propósito de lo que tú me comentas, ¿no? En los cimientos de esta casa, en el punto de partida, antes de que esté la casa de la resiliencia, en los cimientos está la red de contactos, la familia, los amigos, los vecinos, la escuela, la comunidad. Todos aquellos contextos comunitarios donde finalmente se nos puede aceptar incondicionalmente, no en función de nuestra conducta, sino de la persona que somos. Probablemente aquí que nos están escuchando profes, directivos, asistentes de la educación, ¿sí? No sabemos, pero si nos están escuchando aquello, yo les puedo asegurar que ustedes tienen experiencias extraordinarias en que creyendo en un niño o en una niña, ¿cierto? Fueron capaces de sacarlo de su situación extraordinaria. Fueron capaces de sacarlo de su situación extraordinaria. Fueron capaces de promover, de enseñarles, de dotarlo de herramientas de aprendizaje significativos y profundos que le permitieron probablemente afrontar las dificultades de la vida. ¿Por qué lograron eso? No porque haya una materia, vamos a decir, una materia prima, una inteligencia, sí, también hay inteligencia cultural, pero probablemente se produjo eso porque aceptaste incondicionalmente a ese niño, a esa niña, a su familia, a sus circunstancias. Y creíste en él, ¿sí? Por eso es tan importante que frente a la dificultad, frente a esta sensación de agobio que tenemos, de repente podemos no tener las herramientas, pero si tenemos una comunidad de base, si tenemos una familia, si tenemos amigos, si tenemos una red con la que podemos contar, esto es lo que en definitiva va a ser la base para construir nuestra capacidad de afrontar el estrés, de afrontar lo que viene, de afrontar la dificultad, de afrontar la pandemia. Pero tenemos que tener esto para poder empezar a levantar nuestra casa. Todo lo otro se construye, pero tenemos que contar con esto. Entonces, si uno puede decirlo así, la escuela es un espacio privilegiado para construir comunidad. ¿Y cómo? Porque ahí entremos en la escuela, porque en el fondo la escuela, los profesores, los estudiantes, la familia, constituyen una comunidad. Y muchas veces como escuela nos llamamos comunidad, ¿cierto? Pero ¿cómo generamos entonces esa situación de seguridad? Porque al final este cimiento lo que te da es seguridad para poder afrontar las cosas que te toca vivir, sea lo que sea que te toca vivir, ¿cierto? Una situación particular o esta situación que nos toca mundial del país. Mira, el primer punto de partida, aquí quienes hacen clases en los primeros niveles de la educación, en el nivel preescolar o parvulario, saben la importancia de la normalización, ¿sí? Saben que después de que tuvieron una semana, los niños se van a la casa y básicamente el desafío del día lunes por la mañana de estos niños muy pequeños, ¿cierto?, es que vuelvan a acostumbrarse a la rutina de la escuela. Y la rutina significa ciertos horarios, ciertos espacios de trabajo, ciertos espacios de juego, ciertos espacios de alimentación, ciertos espacios de cuidado, ciertos espacios de interacción. Las rutinas, los hábitos, cosas tan simples como lo que hemos vuelto a aprender todos. ¿Se han dado cuenta que hoy día todos somos expertos en lavarnos las manos? Es una cosa muy simple. Se supone que es algo que aprendimos cuando éramos muy pequeños y sin embargo lo volvimos a aprender bien ahora. Lo tuvimos que volver a aprender y nos rascamos, ¿cierto? Bueno, porque en definitiva, el hábito, fíjate, el hábito de lavarse las manos puede parar un contagio. Puede prevenir la muerte, así, literalmente. ¿Dónde aprendemos eso? Lo aprendemos allí, en el colegio. También en la casa, sí, por cierto, pero cuando tú estás un tiempo significativo en un espacio, 2, 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas, quién sabe. Lo que tú de alguna manera recibes antes que ninguna cosa son un conjunto de hábitos que estructuran tu vida.
somos y podemos ser comunidad porque efectivamente tenemos una estructura de vida. Lamentablemente en nuestras casas las múltiples demandas que tenemos impiden que eso sea así. Las demandas, los estilos personales, los estilos familiares, lo que se llaman los estilos parentales, también son distintos. En el colegio, el educador, el profesor, la profesora, ustedes lo saben bien, tiene que administrar, tiene que hacer funcionar a un grupo, ¿sí? A veces de 30 o 35 o 40. Uf. Y demanda, ¿cierto?, de los profesores un ejercicio extraordinario, que solo se logra si es que ha venido, ¿cierto?, si se ha venido desarrollando desde pequeño. De alguna manera, ¿cierto?, los hábitos. Los hábitos contienen. Las rutinas nos permiten hacer la vida predecible. Y cuando vivimos un mundo tan impredecible, cuando hay tanto estrés, cuando hay tanta angustia en torno a las situaciones que estamos viviendo que no podemos controlar, el punto de partida es poder organizar la vida. Eso la escuela lo hace, como una cuestión central. Pero además la escuela, como comunidad, no solamente te estructura las rutinas, sino que además te orienta al aprendizaje. Esto es, te orienta a la adquisición de herramientas conceptuales, emocionales, relacionales, que te van a permitir vivir adecuadamente con otros, que te van a permitir entender el mundo que te rodea, que te van a permitir comprender lo que ocurre. Bueno, eso solo puede ser si como comunidad actuamos, porque si un profesor está trabajando en torno a esta línea y el otro profesor no está trabajando consistentemente con eso, vemos que tenemos un problema. Si es que los dos profesores están actuando consistentemente, pero un directivo de la escuela no lo está, o el equipo de servicio tampoco está actuando consistentemente no resulta. Si la escuela en su conjunto está actuando consistentemente, pero la familia, los padres, madres, el barrio, el contexto donde está la escuela no está en sintonía con la escuela, de alguna manera se nos produce una brecha, se nos produce una falla en el sistema y nos cuesta más. Vivir, volver a vivir, fíjate esto, yo sé la dificultad que tenemos, los temores que tenemos para poder volver a funcionar como escuela. Pero la tarea esencial que hoy día tiene la escuela es volver a poder hacer la vida predecible en el campo, en el espacio donde tú puedes incidir. Y eso es lo que te puede dar la escuela. La rutina que te da la escuela es esencial. Tienes que aprender a levantarte a cierta hora, a funcionar de una determinada manera, a trabajar solo, a trabajar con otros, a resolver conflictos, ¿sí? A poder ver cómo con el conocimiento puedes mover o resolver problemas más complejos, en fin. O sea, tiene una cantidad de funciones de cara a la situación de incertidumbre que no hay ningún sistema mejor preparado para hacerlo. La escuela. Absolutamente, absolutamente. Y ahí los profes, los asistentes de la educación, quienes están en torno a la escuela, algunos voluntarios que trabajan, todos, de alguna manera, ¿cierto?, pueden estar en sintonía de cara a poder generar esta condición que hace que seamos sociedad. Porque lamentablemente a veces tenemos o hemos resuelto adecuadamente más o menos a través de una guía o a través incluso de estas pantallas y de estos sistemas de transmisión, ¿cierto?, de contenido, hemos resuelto la clase. Pero en estricto rigor, Claudia, no hemos resuelto la vida. La vida no se resuelve con una guía, no se resuelve con una buena reunión de Zoom o una clase pregrabada. La vida se resuelve en la vida misma. Y por eso es tan importante que volvamos a estar conectados. El esfuerzo que hacen todos quienes están aquí día a día por sostener el contacto con esos estudiantes que no pueden estar yendo a la escuela porque estamos en cuarentena, porque estamos con situaciones, ¿cierto?, de cuidado, porque tenemos una condición
de salud que hace que seamos, ¿cierto?, frágiles o que tengamos mayor posibilidad de exposición, obliga a desarrollar, a desplegar una creatividad enorme, porque finalmente tenemos suspendida la vida. La vida está suspendida y tenemos que volver a recuperarla. Y no es menor, porque además yo creo que en esta situación también vamos perdiendo un poco la perspectiva de la importancia que puede tener un elemento u otro. Nos lleva también a veces a cierto individualismo también. El distanciamiento social no ha sido menor en cuanto a cómo ha afectado las relaciones entre las personas y la validación que tienen todos estos elementos que estáis diciendo tú, que evidentemente uno técnicamente los puede tener claro, pero prácticamente de repente dices, ¿pero cómo? ¿Te fijas? Y ahí también me gustaría ver si, quiero dos cosas decir. Primero, uno, que quiero invitar a todas las personas, a todos los que nos están viendo, que hagan sus preguntas. Yo creo que hay muchas cosas que nos han ido surgiendo en la medida que te estábamos escuchando, Jorge, y que además es una realidad que hay muchos profesores, hay directores de escuela, hay asistentes, hay mucha gente que se ha sumado al Facebook, a este webinar, y invitarlos a que pongan sus dudas también para las que las podamos mirar. Aquí también quisiera como que tomáramos, porque en esta situación de decir, bueno, si la escuela es quien tiene que llegar y tiene que decir vamos a volver, o tenemos que volver porque es ahí donde vamos a cimentar esta base de resiliencia, que no es solamente para una situación de pandemia, es resiliencia para la vida, de alguna manera, ¿cierto? Bueno, ¿cómo nos preparamos para eso? Hoy día estamos en una situación puntual, ¿cierto? Vienen vacaciones de invierno, todos sabemos que también van a haber cambios en la región metropolitana y en otras regiones respecto de del paso a paso, ¿sí? Que se tiene que ir, que se va a modificar. Hay un alto interés en el fondo también en que se abran las escuelas. ¿Cómo nos preparamos también emocionalmente? Porque en esto también se complica cuando uno también tiene susto, en esta cuestión de repente también la gente dice es que tengo miedo, es que me da terror esto, o no estamos en las condiciones para esto otro, en fin, ¿cómo nos preparamos? ¿Cuál es la racionalidad que ahí sí tiene que tener tal vez, ¿cierto?, el enfrentar una situación así? Yo creo que hay dos miradas. Estaba tratando de recordar algo. Déjame ver si lo tengo a mano. Pero hay dos cuestiones que nos permitirían, yo diría, prepararnos, ¿sí? Derechamente. Lo primero tiene que ver con cómo manejamos lo que se llaman los estresores internos. O sea, hay situaciones afuera, ¿sí? El COVID, los temas de potencial contagio, el traslado, la distancia de mi casa al colegio, en fin, una cantidad de cosas que no dependen de nosotros. Las políticas públicas, la política de vacunación, ninguna de esas cosas depende de nosotros. Entonces es un dato, ¿sí? Podemos estresarnos más o menos. Pero lo que sí depende de nosotros sí nos ayuda a afrontar adecuadamente lo que estamos viviendo. Entonces, una investigación que además se ha hecho a partir de estudios con niños y adolescentes, esta bien interesante, demostró que si uno identificaba algunas cosas que ayudaban a construir el estrés y trabajaba por ello, el estrés disminuía. Y esto está bonito. Y se demostró que si uno no tiene objetivos claros, el estrés, ¿cierto?, aumenta. Por tanto, trabaja y trabajemos para definir objetivos claros en mí, en mi entorno, en los demás. Clave, central. Un objetivo, es que yo tengo cientos de objetivos, pero yo digo, ¿cuál es tu objetivo, tu propósito diario, tu intención hoy día? ¿Sí? Genera un espacio para poder manifestar tus emociones. Este es un punto tremendo. En general, las personas, y particularmente nosotros los chilenos, somos re malos para poder permitirnos estar en contacto con esos sentimientos de pena, de temor, de susto, aquellas cosas que nos cuestan. De hecho, si un amigo o una amiga está pasándola mal, uno le dice, ya,
a que se te pase luego, o vamos a tomarnos una cosita, vamos al carrete, ¿sí? Porque en el fondo salgamos de aquí. ¿Sí? O no, ya deja de llorar si todo va a estar bien. No, tenemos que tener espacio para sentir el dolor, para hablar del dolor, para hablar de la pena, para hablar de la angustia, de lo que nos cuesta, de lo que no tememos. Necesitamos. Esto se llama generar espacios y equipos de contención emocional. Necesitamos tener gente con la que podamos hablar. Por eso están, y esto no requiere expertos, requiere que la comunidad tenga un espacio para poder hablar de lo que le pasa. Escucharse Hablar también. de eso, ¿sí? Y de lo que me asusta, de lo que temo, de lo que no sé hacer, de lo que... Eso, y hablar. ¿Por qué? Porque hablar de las emociones permite que la emoción salga. No como una explosión, pero si yo digo, no, yo no tengo pena, no, yo no tengo susto, no, yo no... Uf, es tremendo porque se te sale hasta por los poros, ¿no? Claro. Y esto es un tema. Nos preparamos también, fíjate, si logramos organizarnos mínimamente. Esto es un punto. Mientras mayor tiempo pase sin volver a la rutina, más nos va a costar volver a organizarnos. Piensen en lo que les cuesta a los profes, sobre todo los primeros años, pero también los que trabajan con jóvenes, cuando los alumnos vuelven del colegio, del verano, digamos, ¿no? Es terrible, digamos, ¿no? Porque es como, llegan como sobreexcitados, decimos, ¿no? Como que en otra, como que no quieren. Bueno, tenemos que ayudarlos a volver a organizarse porque tuvieron un tiempo sin límites. ¿Sí? ¿Cuánto peleábamos con los niños pequeños o los no tan pequeños para que se acostaran a la hora, para que durmieran la cantidad de tiempo que tenían que dormir o que se lo sigan haciendo, para que corten la tele o los juegos, ¿cierto? Tremendo. ¿Y por qué? No, bueno, porque si nos cuesta organizarnos, aumenta el estrés, uno se vuelve más frágil. Si andamos hiperreactivos, hiperalertas, ¿sí? También aumenta el estrés. Si nos cuesta tomar decisiones, si andamos chuteando las decisiones, esperamos que otros tomen las decisiones por nosotros, el estrés aumenta. Y aquí tenemos un buen desafío. Y finalmente, si nosotros creemos, pensamos o esperamos que las cosas se resuelvan con rapidez, sabe que eso va a aumentar el estrés. Las cosas se van a resolver en la medida en que le pongamos intención, le pongamos cierto deseo, creencias, pero le pongamos sobre todo acción. Esta es una manera de prepararnos, ¿sí? Si es que nosotros, efectivamente, de cara a lo que viene, a los desafíos que tengamos, ¿sí? Definimos objetivos específicos. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los objetivos para el regreso? Para mi curso, para mí, para cada uno de mis niños o de mis estudiantes. ¿Qué espacios voy a dar para poder hablar de las emociones? Este es un clásico que probablemente lo hemos vivido ahora, quienes han enfrentado situaciones difíciles durante este tiempo. No hablar de ellas, al final lo único que ha hecho es aumentar los síntomas. En el caso de los niños más pequeños, es clave. Cuando los papás tienen dificultades y no hablan de las dificultades, hacen como si no existen, no tienen espacio para hablar, quienes hacen síntomas son los niños. Se enferman los niños por los problemas que tienen los papás. Bueno, de la misma manera, digamos, ¿no? Si la sociedad, si el mundo tiene este tremendo problema, bueno, tenemos que aprender a vivir con esto. Y eso es un desafío grande. Organizarnos adecuadamente, disminuir la capacidad de alerta. Y ojo con esto, porque los grandes, los adultos, la sobreexposición a la información, a las noticias, es tremendo. Lo único que genera es mayor ansiedad. Y además la cantidad de información que tenemos, ¿cierto? Que es de mala calidad o derechamente falsa, mucha de la que anda circulando por las redes sociales, sobre todo, bueno, nos cuenta. Esto me parece que es un primer camino, ¿sí? Hacernos cargo de que hay situaciones de estrés que ya no son solo de afuera, sino que son de adentro. Jorge, hay dos cosas. Voy a hacer un saludo primero para la comunidad de Quillota,
la Escuela Cumbres de Boco, jardines infantiles de Quillota, que están presentes también los jardines de Huechuraba, escuelas de Temuco, que están esta tarde compartiendo con nosotros también a través del Facebook. Así que bienvenido, y creo que para muchos en el fondo también esto ha ido haciendo sentido. Hace sentido lo que estás planteando, el poder generar estos cimientos también como escuela y poder apoyarse en ese sentido. Y ahí quisiera dar un salto a ver, bueno, uno son los profesores están ahí en la vanguardia, están directamente con los estudiantes, están en la papa misma, siendo el agente más directo en el fondo en este contacto con la comunidad. Pero los equipos directivos también tienen un rol súper importante. Y ahí te quería preguntar, en el fondo, ¿cómo pueden los equipos directivos, que en parte podemos sacar algo de lo que tú dices de estos cimientos en el fondo también, pero ahí hay elementos que son súper clave para el retorno a la presencialidad, a poder generar también estos cimientos firmes en las escuelas para generarse como comunidad y en el fondo poder asumir el rol de generar este ambiente estable, este ambiente predecible, en el fondo, que es el que tú hablas. ¿Cómo pueden los equipos directivos también apoyar, incentivar esta estabilidad? Mira, yo creo que aquí hay un montón de cosas súper interesantes, ¿no? Estaba tratando de buscar una lámina que tengo, pero bueno, no la tengo aquí a mano, así que lo que de alguna manera, ¿cierto?, hace es invitar a entender el rol de los equipos directivos, ¿no? Porque también o sea, finalmente, la comunidad escolar es una comunidad que necesariamente tiene que seguir aprendiendo. Y los equipos directivos hoy día tienen esencialmente que cumplir este rol de poder conducir, de apoyar y de generar las condiciones para que la gente pueda, ¿cierto?, para los profes, para que las familias, para que los niños podamos volver a entender el rol de la escuela, el espacio que necesitamos o que debemos tener para poder seguir creciendo. A mi juicio ese es lo central. Los líderes tienen que cambiar su manera de actuar, ¿sí? Aquí los equipos directivos tienen que desarmar, yo digo, el trabajo puertas adentro y tienen que salir puertas afuera. Como nadie sabe cómo es que vamos a salir de esto, los equipos directivos no tienen por qué saberlo tampoco. Pero sí pueden facilitar conversaciones, sí pueden juntarse con sus profes, sí pueden generar condiciones de contención para ver cómo apoyar, sí pueden buscar soluciones distintas. Porque efectivamente hay algunos profes que no van a poder retornar porque tienen, insisto, condiciones de riesgo mayores que les impiden volver. Pero entonces no podremos abrir la escuela para desarrollar. Yo sé que varios de quienes nos escuchan conocen el proyecto Comunidad de Aprendizaje, más grupos interactivos. ¿No necesitaremos más de eso hoy día para poder desarrollar esto? Para poder generar condiciones, o más tertulias, digamos, absolutamente, o generar otros espacios, ¿cierto? La biblioteca tutorizada es clave para hoy día decir, mira, aquí hay un espacio seguro donde podemos estar y donde los niños pueden ir a pasar el rato, el tiempo en la escuela para ser acompañados en su proceso de aprendizaje. Porque además en la casa, la mamá, el papá, el cuidador va a tener que también volver a su trabajo. Tenemos que dar ese paso, ¿sí? Y los equipos directivos en eso tienen que ser capaces de orientar, de animar, ¿sí?, de generar cierta vida literalmente y de generar las condiciones para poder que el sistema vuelva a poder cooperar en el logro de los objetivos. Necesitamos volver, el principio de solidaridad aquí es clave. Necesitamos volver a sentir que eso nos moviliza y nos moviliza mucho más el aprendizaje dialógico. A mí me parece que la declaración de los principios de comunidad de aprendizaje es, de nuevo, central para poder volver a sentir algo
que en algún momento perdimos el rol de la escuela. Y la escuela se recupera a través de estos principios, ¿no?, que me parecen centrales. Totalmente de acuerdo, Jorge. Tenemos más saludos también de Illapel, del Colegio Santa Teresa, el Colegio Valle Narau de Quintero, que también está en comunidades de aprendizaje. Jorge, ¿cuál es tu opinión con respecto a volver al espacio presencial, más allá de, en el fondo, de la necesidad? Lo pongo, digamos, como a ese discernimiento técnico, humano, que necesitamos hacer para esta decisión de volver a la presencialidad. ¿Qué piensas tú? A ver, esto es muy, muy delicado, porque efectivamente tenemos que ver cuáles son las mejores condiciones para poder volver, ¿sí? Pero no estar en el espacio presencial hace que sea muchísimo más difícil el poder cumplir con la tarea pedagógica. No por falta de interés, no por falta de trabajo, ni de esfuerzo de los profes. Yo admiro profundamente la cantidad de trabajo que han tenido que desarrollar los distintos agentes educativos en esta vuelta. El punto es que la presencialidad nos da el espacio, como decíamos, de contención necesaria para poder canalizar muchísimos procesos. Y eso también es lo que hay que tener. Eso es lo que hay que trabajar. Tenemos que ser capaces de volver a tener espacio seguro. Y el espacio seguro es el espacio de la escuela. El espacio que han construido para poder tener una convivencia en medio del COVID, un tipo de convivencia diferente, que va a implicar ciertas distancias sociales, que va a implicar un cierto trabajo, pero en definitiva, un modo de poder aprender en un contexto de aprendizaje. La verdad que las familias también han hecho un esfuerzo enorme por adecuar su espacio para que podamos sostener, ¿cierto?, un poco el espacio de aprendizaje, pero es insuficiente. Si antes teníamos ahí dificultades para poder tener las mejores condiciones en la escuela, tenemos que hacer más esfuerzo, tenemos que ser creativos, tenemos que ser capaces de responder de una manera flexible, pero a la necesidad de volver. Este es el punto de partida. Estaba pensando exactamente en lo mismo, porque al final no podemos tratar de solucionar algo con las mismas formas o maneras en el fondo que hacíamos antes. Hay que ser creativo, hay que abrir y ver nuevos espacios, hay que abrir y ver nuevas relaciones también que te permitan en el fondo poder enfrentar y poder, como dices tú, llegar a lo que realmente es importante y que sirve para lo que queremos de alguna manera que puedan vivir nuestros estudiantes. Hay una pregunta del Valle Narau que ellos quisieran saber qué hacer o cómo poder contener también a los papás, a los apoderados de la escuela, que también presentan altos niveles de ansiedad. Todas las familias, de alguna manera, también han ido viviendo distintas situaciones de este mismo tipo que hemos estado conversando. ¿Cómo puede la escuela también apoyar y ayudar a los papás en esa contención emocional? Bueno, es clave, de hecho, el agotamiento emocional se caracteriza por haber sido estudiado fundamentalmente inicialmente con los papás, en lo que se llama el burnout o el síndrome de estar quemado como papá. Por mucho que uno quiera a los hijos, a veces dan ganas, yo digo, de cambiarlos por plantas, ¿no? Cuando eran chicos decíamos eso respecto de la mayor, por suerte que no cedimos a eso, pero no se dormía nunca, ¿no? Y por lo tanto el desafío que teníamos, y eso que estábamos los dos presentes, papá y mamá, estábamos presentes, pero es tremendo.
imagínense que uno lo hace en una condición de mayor precariedad o con una situación de alta contención. Tratar de mantener los trabajos, teniendo que además estar en la casa, manejando los niños, la doble o la triple presencia que se ha llamado, que uno siempre está en un lado y otro, es brutal, digamos, ¿no? Porque por último antes estabas distante, tenías como una presencia imaginaria, hoy día la presencia está, o sea, hoy día yo sé que se me está quemando la comida abajo, en la mañana tenía un almuerzo, o sea, tenía una reunión, bajé a generar un espacio en 10 minutos, dejar las cosas avanzadas, pero de repente empecé a sentir que se me quemaba. El olor a quemado. Y entonces, ¿cierto? Baja ahí al primer piso y ya resuelve mientras interrumpía, digamos, ¿no? Una actividad. Imagínense que nos pasa esto. Esto agota muchísimo. Tenemos que ser capaces de trabajar con los papás también en esto, de ser capaz de aportarles, de ayudarles, de entregarles herramientas para que efectivamente ellos puedan también apoyar lo que viene, ¿sí? Quiero mostrarte ¿cómo se llama? Un esquema que viene de otro lado, ¿estamos? Estoy sacando así conejos, pero que podrían ser interesantes. Pero que esto es bien importante. Lo puedes, déjame compartir pantalla. Y que yo creo que puede ser una buena respuesta para la pregunta de cómo acompañar a los papás y de qué hacer los equipos directivos. Fíjate que la tarea esencial del equipo directivo, del profe, de quien tiene la visión de conjunto del sistema escolar, tiene que ver con este círculo. Tenemos que tener claridad de propósito. La escuela cumple una función, una tarea, que si no la cumple la escuela, nadie la cumple, ¿sí? Eso también vale para los papás. Nosotros les pedimos a los papás consecuencias, cierto respeto a los niños y niñas, cierta capacidad de contener. Si ellos no la cumplen, tampoco. Entonces tenemos que ser ahí. Tenemos que entender el proceso de cambio que estamos viviendo. Porque lo que está ocurriendo hoy día es que estamos empezando a vivir una nueva sociedad, ¿sí? Fíjate el énfasis que se pone. Tenemos que fortalecer nuestra red social. Trabaja en establecer relaciones. La comunidad de aprendizaje funciona en comisiones mixtas, con la comisión gestora, con representantes de los distintos estamentos de la comunidad. Necesitas, esto no es responsabilidad del director o directora, ni del sostenedor o del profesor, de todo el sistema, es de todo. Porque la única manera de construir aprendizaje y conocimiento profundo, ¿cierto?, tiene que ver con generar alguna condición, ¿sí? Ojo, que también para esto necesitamos ser coherentes. Es súper importante, porque decir de aquí para afuera no sirve en esta vuelta, ¿sí? Para lograr esto hay 3 condiciones esenciales, 3 cosas que hay que poner, que es la triple E, digo yo, ¿no? Tienen que ser capaces de eso. Tenemos que ser capaces de poner entusiasmo, ¿sí? Pero es que se me cae el cielo, sí, pero lo que valoramos de tal manera la educación que necesitamos poner alma. Eso es el entusiasmo. Necesitamos poner esperanza. Necesitamos poner esperanza. Tener la convicción y transmitirle a los papás, a los niños y a nosotros mismos que a pesar de todo, todo va a salir bien. Creer. Exacto, es clave, ¿sí? Y también necesitamos poner energía para llevar estas declaraciones a la acción. Si logramos hacer esto, entonces, fíjate, lo que obtenemos compromiso. Y eso es lo que tenemos que traer a la mano de los papás, de las mamás, de la familia, ¿sí? Del sistema. Porque si no, no vamos a lograr, ¿cierto?, los aprendizajes, yo insisto, los resultados, lo que necesitamos que los niños sigan aprendiendo. Buenísimo. Quiero conectar con una pregunta que estaba también, que nos estaban haciendo. Dice, estamos en un momento en donde el like está muy presente. ¿Me gusta o no me gusta? La emoción está en el centro. ¿Cuál es el límite para impedir situaciones de agobio que al parecer se van contagiando?
¿qué significaría? Me cuesta entender esto de... Lo que entiendo es que finalmente es como, lo que yo entiendo de la pregunta es cómo estamos en este péndulo de me gusta, no me gusta, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y finalmente en esto de no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, tal vez vamos contagiándonos más que discernimiento, haciendo un discernimiento más personal respecto de las cosas y me agobio porque están todos agobiados. Eso es lo que entiendo yo un poco de lo que tiene esta carga del like, que es cuando tú dices, sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Te fijas? Eso entiendo yo la pregunta. Ok, mira, me llama, pero ya, esto es lo último que muestro, nada más. Ya, y nos quedan un par de minutitos que me gustaría también dar dos informaciones más después, así que muéstranos eso para que pero podamos hacer mira, un cierre, ¿ya? súper chico, a propósito de la pregunta, ¿no? Hay un texto de Mark Brackett, se los pongo acá, que se llama Permiso para sentir. Este es la síntesis que Mark Brackett, un profesor de una universidad en Estados Unidos, que ha estado desarrollando el Centro de Inteligencia Emocional, y que es la clase más famosa de estas clases que se toman online en el mundo, ¿no? Hoy día la Universidad Yale tiene esta clase. Y desarrolló un método, como los gringos inventan todo con sigla, el método Ruler, digamos, ¿no? Y Ruler significa reconocer, ¿sí?, primero tu estado emocional. La U por entender el estado emocional. La L por ponerle una etiqueta, por ponerle un nombre, ¿sí? La E de expresar adecuadamente y la R por regulación emocional, ¿sí? Esto es clave. Esto se ha demostrado además que tiene altísima incidencia en el logro de cierto aprendizaje. Bueno, ¿por qué te lo muestro? Porque ellos tienen un método chiquitito que dice, mire, usted tiene que entender que las emociones no es like o no like. La sobresimplificación de la vida afectiva nos ha hecho que pensemos que el mundo es dedito para arriba o dedito para abajo. Y no es así. El mundo afectivo es mucho más complejo y tiene que ver con las sensaciones agradables y desagradables, ¿sí? Y de activo o poco activo. Y lo resumen así. Es más, tienen un tablero de estas, mira la complejidad, que le ponen así, que le enseñan, ¿cierto?, a los niños las emociones. Y uno dice, bueno, ¿en qué cuadrante estás tú? Y yo tal vez con eso yo me gustaría cerrar ahí. Una buena manera de poder ponernos a pensar lo que tenemos es ver cuál de estos colores predomina más. Predomina más el azul, celeste, el rojo, el amarillo o el verde. ¿Dónde estamos más? Necesitamos, para tener energía, que es algo que necesitamos, tenemos que hacer esfuerzo de movernos, ¿cierto?, hacia arriba, pero en el sentimiento de lo agradable. Entonces, sentirte feliz, cómodo, seguro, esperanzado, agradecido, afortunado. Esto es mucho más complejo que like o no like. Buenísimo. No vale. Entonces, el desafío que tenemos, el desafío más importante que tenemos, creo yo, hoy día, es que seamos capaces de hacernos cargo de la complejidad de la vida emocional, de la complejidad y los desafíos del aprendizaje, de los cuales sabemos, ¿cierto?, mucho más y tenemos que seguir aprendiendo para desarrollar toda nuestra capacidad, porque esto sí, nuestra responsabilidad, como el personal de salud ha sido primera línea, esta es la primera línea para poder seguir siendo sociedad. Una sociedad sin escuela no es una sociedad. Y esto es algo que tenemos que tener consciente, porque si nosotros no estamos ahí, nadie va a hacer la pega por nosotros. Buenísimo, Jorge, muchas gracias. A mí me gustaría, igual quiero tomar dos preguntas que creo que de alguna manera se contestaron con este último cuadro que tú dices, pero me parece interesante, igual que viene desde el público de las personas que nos están viendo, que han estado escuchando todo esto. Paula dice, es bueno hacer el ejercicio de distinguir de dónde viene nuestro estrés. No es solo el trabajo. No es solo el trabajo. ¿Qué recomienda para saber distinguir los estresores internos? Porque siempre terminamos responsabilizando solo a las situaciones externas. En el fondo, Bueno, sí. esa es una... Esto es súper...
Ya, dale la Te otra. pongo la otra para que podamos ahí ponerlo. Y Cindy dice, ¿cómo podemos influir siendo docentes hacia el agotamiento en los alumnos del primer ciclo, los más chiquititos, sabiendo que ya es agotador para nosotros como adultos, para ellos es el doble? Que también me parece que podemos conectarlo respecto de este matiz de emociones en el fondo que tú has mostrado. Sí. Mira, respecto a lo primero, súper importante, ¿no? Las situaciones que no podemos cambiar no son, eh, son estresores, pero no son un problema. Un problema es algo que puede tener solución. Las cosas externas que no podemos cambiar es un dato de la realidad. Y lo que sí podemos cambiar es la actitud que nosotros tengamos frente a eso. Y podemos sentirnos absolutamente desolados, sin capacidad de movimiento, sin capacidad de respuesta, o podemos entender que podemos hacer algo. Cuando nosotros nos hacemos cargo de lo que sí podemos hacer, de la manera en cómo estamos viviendo la situación, de la manera en cómo la estamos abordando, de la actitud que tenemos frente, ¿cierto?, a aquello que está pasando, si nos hacemos cargo de eso, nuestro mundo empieza a cambiar, porque empezamos a ser capaces de ser autovalentes. Ya no solamente le damos sentido, sino que somos capaces de valernos por nosotros mismos para poder enfrentar esto. Una de las cosas más importantes en los últimos años es que se ha demostrado que finalmente la mayor capacidad, la mayor competencia que tenemos después de lo que significan las competencias básicas, probablemente aquellas que se enseñan en la escuela, tienen que ver con la capacidad de agencia. La capacidad de agencia es la capacidad de poner al servicio de nuestras metas los medios necesarios para alcanzarlo, los medios que dependen de nosotros. Si para lograr nuestras metas los medios dependen de afuera, entonces olvídese. Alguna Está vez difícil. un científico me decía, mira, pues yo le decía, es que juego el quino. Me decía, yo prefiero apostar a que voy a ser premio Nobel, porque es más fácil, probabilísticamente, Claro. ser premio Nobel que ganarse el quino. De ahí nunca más jugué, digamos. Porque si yo espero que las cosas pasen de afuera, no van a pasar. Tienen que ser desde dentro. Y respecto de lo segundo, Era la contención en el fondo de los niños chicos que están agotados sí, también. sí, pero hay estrategias bastante más simples. Yo creo que tenemos que... el otro día leí ahí una recomendación que creo que sirve para niños y para no tan niños, ¿no? Que era como una suerte de, bueno, ¿qué tienes que hacer hoy? Y lo que tienes que hacer hoy es, primero que todo, ¿cierto? Respirar. ¿Cómo eso? Sí, respirar. Parte de la mañana, decía esta sugerencia, respirando. Toma una inspiración profundo y contáctate con tu propósito, ¿sí? Con tu intención. Y a los niños también les podemos enseñar eso. Y pon los dos pies bien en la tierra, antes de levantarte, para poder sentir cómo estás, ¿cierto?, enraizado, anclado a tu cultura, a tu contexto, a tus raíces. Eso me parece que es un punto de partida. Lo segundo, ¿cierto?, además de respirar, es come y aliméntate bien. Y esto es, y duerme bien. O sea, hazte cargo de los hábitos básicos. ¿Sí? No se trata, ¿cierto?, de ser lo que no puede ser, sino que lo mínimo que importa. La supervivencia es clave. Y lo tercero es toma acción, hazte cargo de la vida. Con los niños pequeños, yo sé que puede sonar muy difícil, pero esto es lo que hay que hacer. Si los niños no pueden hacerse cargo de algo que no vamos a poder manejar, pero sí podemos hacernos cargo de la propia vida. Y con los niños, a los niños, pues, mucha gente piensa que los niños no saben, no conocen, no dimensionan. Y yo les puedo asegurar que el no saber, que el no poder hablar de lo que les asusta, de lo que temen, de lo que les cuesta, de las fantasías catastróficas que tienen, o de los hechos reales y dolorosos que han tenido que experimentar en esta vuelta, son cosas que nosotros como educadores sí podemos hacer. No se trata, y con esto cierro, de que pensemos que los educadores se van a transformar en terapeutas. No, los educadores son educadores. Pero sí creo que mínimamente podemos enseñarles, ¿cierto?, a que podemos hablar. Que si los niños pueden hablar, va a haber alguien que los va a poder escuchar. Si los niños pueden contactarse con lo terrible, va a haber alguien que los va a contener. Y si pueden ser capaces, ¿cierto?, de
de alguna manera de encontrar la palabra adecuada para describir lo que tienen, entonces van a ser capaces de asumir el mundo que ellos tienen, el mundo que son y las posibilidades de volver a recuperar autoría sobre la propia vida, que es la que de alguna manera todos nosotros hemos perdido. Bien. Muchísimas gracias, Jorge. Yo creo que nos vamos como con esa, una de las 3E, o a lo mejor las 3E que mencionaste, para realmente poder hacer algo. Creo que has podido transmitir entusiasmo, esperanza y también energía para que también en donde estamos, con quien estamos, podamos hacer lo que estamos haciendo también para que sea bueno para otros, para cuidarnos entre todos, para realmente sentirnos una comunidad. Muchísimas gracias. Quisiera invitar igual a todos también a pensar en que hay una fuerza cultural que está en medio de todo esto. Bueno, están todas, pero hay una que también es una que se llama oportunidad. Y es ver cómo somos capaces también de mirar las oportunidades que tenemos frente a lo que estamos. Siempre hay oportunidades. ¿Cómo hacemos que se traccione también hacia ese espíritu positivo, hacia esa energía, hacia esa esperanza de aquellas cosas que estamos viviendo? Así que invitarlos a eso y también a que puedan irse con una pequeña rutina de pensamiento. Como estamos súper en la hora, no la vamos a dejar acá, pero invitarlos a que cuando estamos frente a algo, las cosas podrían pasar por nosotros rápidamente, ¿cierto? Y cerramos el Facebook o el computador y nos vamos y empezamos a hacer nuestras cosas. O nos vamos pensando, ¿qué me llevo hoy de este encuentro que me hace seguir pensando? ¿En qué me voy pensando? Y eso, en el fondo, poderlo atesorar para algo que voy a empezar a hacer. Los invito a que se vayan en ese pensamiento, rescatando aquello que hizo sentido, aquello que tiene significado para lo que quiero hacer y que me motiva a seguirlo haciendo. Nos podemos cuidar entre todos y la invitación es justamente a eso. Seamos comunidad, seamos una comunidad de autocuidado. Un abrazo, Jorge, muchísimas gracias y esperemos que esta sea la primera de muchas otras que podamos compartir. Ok, que les vaya muy bien y muchas gracias a todos. Me despido entonces de todos también. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad.